El Kiosco. El día de ayer, el Departamento de Estado termina considerando a 6 organizaciones de los cárteles del crimen organizado en nuestro país, cárteles del narcotráfico, como organizaciones terroristas internacionales. Esta designación es a petición de Donald Trump. Cuando llegó a la presidencia el pasado 20 de enero, firmó este decreto. Finalmente ayer el Departamento de Estado dice, vamos adelante con la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, y esto tiene diversas implicaciones en Estados Unidos y en México. Hoy se esperaba la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, mensaje muy importante el que da el día de hoy. Vamos a revisar cómo lo están consignando los periódicos esta mañana. En el periódico La Jornada lo trae en primera plana, no lo trae de 8, pero lo trae de primera plana. Dice ahí a mitad de la página, designa Trump como terroristas a 8 cárteles de Latinoamérica, porque vale la pena recordar que no solamente la designación de ayer fue para grupos criminales en nuestro país, sino también en otros países de Latinoamérica. Y otra nota que también está ahí en La Jornada, el mensaje de la presidenta del día de ayer. Dice, Sheinbaum, jamás voy a negociar la soberanía nacional. Porque este mensaje lo tiene que destacar la presidenta, porque muchos medios están consignando ahora que Estados Unidos le va a entrar a atacar a los cárteles, va a haber menos soberanía en nuestro país porque va a entrar a Estados Unidos. Eso no es negociable, dice la presidenta el día de ayer y lo reitera el día de hoy. El periódico Milenio, en primera plana, lo trae de 8. Nada extraterritorial. Claudia sobre etiqueta de Estados Unidos a cárteles. Es decir, no la intervención de Estados Unidos, no la injerencia de Estados Unidos, como ocurrió durante gobiernos neoliberales. El periódico Universal también trae el mensaje de la presidenta, lo trae de 8, una fotografía grande de la presidenta el día de ayer. Dice, ninguna fuerza mundial puede doblegarnos, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y trae en balazo. Destaca la unidad del pueblo mexicano y dice que defenderá la soberanía de acciones extraterritoriales. Trump la felicita por campaña contra fentanilo. Eso vamos a hablarlo en un momento más adelante. ¿Qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos? Asegura que con nuestro país siempre habrá con Estados Unidos colaboración y coordinación, no subordinación, no injerencismo y mucho menos una invasión. Dijo la presidenta que frente a esta declaración en Estados Unidos como terroristas a los cárteles de la droga en nuestro país, siempre se va a respetar la soberanía. Así es, Miguel. Todo esto que ya vimos en las primeras planas tiene que ver con el 112 aniversario del Ejército Mexicano que se llevó a cabo en Nuevo León. Y el día de ayer la presidenta tocaba este tema. También ayer en la mañanera, ya recordarán, le preguntaban si tenía miedo a Trump. Dice que no, porque la respalda un pueblo. Este pueblo que votó por ella 36 millones de mexicanas y de mexicanos y que además está teniendo una aprobación histórica, pues ese mismo pueblo mexicano el día de hoy también escuchó a su presidenta mencionar que la decisión de Estados Unidos es unilateral ante la denominación de los cárteles mexicanos. Esta lista publicada por el gobierno de los Estados Unidos, y la presidenta menciona que existirá claramente coordinación sin subordinación. Vamos a escucharlo. En esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos. No es una decisión que hayan consultado con nosotros, sino eso. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado. Evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país. Además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación
es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Algo que llama la atención esta mañana, Arlene, es que el gobierno de México sí está 3 pasos adelante del gobierno de Estados Unidos. La presidenta en su momento estaba adelantando de que ya tenían un plan B, un plan C, un plan D en caso de que Estados Unidos imponga aranceles a nuestro país del 25%. México ya estaba preparado en caso de que Estados Unidos designara como organizaciones terroristas a los cárteles en nuestro país y tenía un plan. Hoy se mostró parte de las acciones que México ya tenía listas en caso de que este escenario se presentara. Hoy la presidenta adelanta que va a enviar al Congreso 2 iniciativas de reforma a la Constitución para que quede algo muy claro ante esta decisión que tomaron en Estados Unidos, que tomó el gobierno de Estados Unidos y que tomó el Senado de la República, que el día de ayer lo hizo oficial el Departamento de Estado. Considerar, designar como organizaciones terroristas a los cárteles en nuestro país. Que quede claro, que quede muy claro para Estados Unidos que siempre habrá colaboración, que quede así en la Constitución, habla colaboración, coordinación, pero nunca injerencia y nunca violando nuestra soberanía, Arlene. Así lo comentó esta mañana la presidenta. Entonces, el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene 2 elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación. Que ambos países queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales, que ambos países queremos disminuir los índices de violencia y que ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México. Y es importante que quede claro porque varios comentócratas de derecha lo que están diciendo es que la presidenta está defendiendo a los cárteles señalados por Estados Unidos. Esto es completamente falso. Lo que menciona la presidenta es que claramente existe una responsabilidad de colaboración y por lo tanto Estados Unidos no puede tomar decisiones por un territorio al cual no le pertenece. Sin embargo, es importante mencionar, Miguel, que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezada por el secretario de Seguridad García Harfuch, está funcionando. Tan es así que están existiendo desmantelamientos de laboratorios clandestinos de diferentes drogas. Si no existiese una intención de poder combatir al crimen organizado, no existirían más inteligencia en la policía, no existiría apoyo para el ejército mexicano, incluso aumentos al ejército mexicano, que fue algo que el día de ayer la presidenta mencionaba, incluso también la atención a las causas. Que quede claro, no es que la presidenta esté defendiendo a los cárteles. Lo que está diciendo es que debe de existir una colaboración entre ambos gobiernos, algo que Estados Unidos no está respetando. Desmantelamiento de laboratorios clandestinos donde se fabrica fentanilo y otras drogas sintéticas, detenciones de capos de todas las organizaciones criminales en nuestro país, no solo de uno y no solo simulando. El día de ayer se detuvo un operador financiero de Los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa, por ejemplo. Otras, también hay que destacar los decomisos de droga históricos que nunca se habían dado
en nuestro país. Se está avanzando y con esto que está sucediendo resulta ridículo este argumento de la derecha, particularmente del PAN. Es que la presidenta habla de que no quiere injerencia porque está protegiendo a los cárteles. Sí, claro. Ridículo totalmente. Lo que está pidiendo la derecha es que sí haya injerencia. Y estas reformas que envía la presidenta... Que no haya injerencia. Que no haya injerencia. Así y estas es. reformas que envía la presidenta al Congreso, la reforma al artículo 19 y al artículo 40, pues buscan dejar en claro que Estados Unidos no haga lo que quiera en nuestro país, que sí haya coordinación, pero que Estados Unidos no decida perseguir a alguien sin autorización, que siempre haya colaboración. Eso es lo que deja muy en claro. Hoy particularmente destaca la presidenta que la reforma al artículo 40 deja claro que bajo ninguna circunstancia se aceptarán intervenciones contra la soberanía. Tampoco se van a consentir intervenciones en investigaciones sin que el gobierno de México, sin que las instituciones de seguridad en nuestro país estén trabajando tan bien. Así se comentó. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. O tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Mencionaba que el gobierno de México va 2, 3 pasos adelante del gobierno de Estados Unidos porque esta reforma al artículo 19 pues busca que haya una sanción severa a quien trafique armas. Recordemos que gran parte de las armas que entran de forma ilegal a nuestro país, de Estados Unidos a nuestro país de forma ilegal, acaban en manos del crimen organizado cometiendo delitos en contra de mexicanos y de estadounidenses. Y particularmente la presidenta ya había adelantado que en caso de que se presentara este escenario que sucedió, de que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los cárteles en nuestro país, pues México va a tener que ampliar su demanda en contra de los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos. En administración pasada, el gobierno de México presentó diversas denuncias, diversas demandas en contra de fabricantes y vendedores en Estados Unidos porque estas armas acaban en manos de los cárteles. ¿Por qué hay que ampliarse? Porque precisamente estas empresas y estos vendedores van a acabar siendo cómplices de organizaciones terroristas y Estados Unidos va a tener que sancionar a estos cómplices de organizaciones terroristas. Es muy grave lo que sucede, Arlene. Allá en Estados Unidos, así como en México hay ferias de textiles, de libros, allá en Estados Unidos hay ferias de armas y de verdad, particularmente una persona se llega a presentar el caso en Estados Unidos. Una persona se presenta a estas ferias de armas y casi sin ninguna identificación, sin ningún examen, sin ninguna evaluación previa. Ah, ¿qué arma tienes? ¿En cuánto me la dejas? ¿En cuánto te la doy? De verdad, en ese nivel se llegan a vender las armas en Estados Unidos y acaban en manos de los criminales en nuestro país. Por eso hay que ampliar la demanda en contra de quien vende estas drogas y quien vende estas armas y quien fabrica estas armas. Y es que en la llamada que tuvieron
los jefes de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, una de las peticiones de la presidenta Claudia Sheinbaum era la investigación y al mismo tiempo la atención a esta problemática. ¿Por qué? Porque incluso el propio gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que el 74% de las armas de los cárteles mexicanos proviene de su país. Vamos a escucharlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando, ya lo vamos a presentar aquí, porque la demanda que tiene el gobierno de México a las productoras y distribuidoras de armas, y después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país. Entonces, estos es los dos temas que queríamos presentarles, y como lo mencionamos ayer, para nosotros México es un país libre, independiente, soberano, y siempre vamos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras constituciones y de nuestras leyes. El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con empresarios del sector tecnológico allá en Estados Unidos, y nuevamente el presidente Donald Trump se refirió a la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde hablaron de diversos temas. Pero para empezar, el presidente Donald Trump reitera que ve en la presidenta Claudia Sheinbaum a una mujer maravillosa, wonderful woman, reitera el presidente Donald Trump, y destaca que en esa comunicación le fue de provecho, que en las comunicaciones telefónicas que tiene Donald Trump, pues pocas veces le dejan algo, pero que la visión de la presidenta le parece muy inteligente, porque le dice a Donald Trump, allá en México ustedes no tienen un consumo fuerte de drogas. ¿Por qué? La presidenta le reitera, en México tenemos una unión familiar muy fuerte. En nuestra cultura tenemos lazos familiares muy fuertes. Abrazamos, apapachamos a los jóvenes. Y le comenta de la campaña de drogas que inició en la administración pasada, una campaña en contra del consumo de las drogas que es muy fuerte. En realidad tiene mensajes bastante duros, y así lo dice a Donald Trump. El fentanilo te mata es el mensaje. El presidente dice que vio las imágenes y que quiere replicar esa campaña, y que va a dar un presupuesto de $100 millones para replicar esa campaña en Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues celebra que el presidente Donald Trump reconozca que también tienen que hacer su trabajo para evitar que los jóvenes consuman drogas. Exactamente, y a diferencia de otros comentarios que ha hecho antes, la distinción entre es que habla de las acciones que va a hacer. Es decir, no solamente es su forma de comunicar, la cual ya hemos hablado en este espacio, sino que también va a invertir, ya lo decías, $100 millones. Y la presidenta dice dos temas interesantes. Uno es reconoce el problema que tiene Estados Unidos, y dos, va a atender a las causas, que es algo que la presidenta ha estado mencionando desde el inicio de su gobierno. Vamos a escucharlo. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos. No habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente. No solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido
que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo, de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante.